Sabemos que desde la consola de cliente de Mongo podemos tener control absoluto sobre nuestras bases de datos, colecciones y documentos. Sin embargo, cuando queremos utilizar MongoDB como base de datos de nuestras aplicaciones o scripts desarrollados en Python, necesitaremos un intermediario para poder realizar todas las operaciones de MongoDB desde Python. Este intermediario existe y se llama PyMongo. PyMongo es la librería oficial que actúa como intermediario entre Python y MongoDB. En este video vamos a aprender a utilizar esta librería. Si aún no sabes qué es MongoDB y quieres aprender a utilizarlo, en la esquina superior derecha te dejo mi video introductorio a MongoDB, donde te explico en 20 minutos todo lo que necesitas saber para montar tu propia base de datos. Para utilizar PyMongo debemos instalar la librería, ejecutando el comando pip install pymongo desde nuestras terminales. Luego de esto debemos abrir nuestro servidor de Mongo, que recordemos es el ejecutable mongod.exe ubicado en la carpeta bin donde se instaló Mongo. O también podemos ejecutar el comando mongod desde cualquier terminal. Finalmente abrimos nuestro editor de texto o IDE de preferencia, yo utilizo PyCharm, e importamos la librería que acabamos de instalar de la siguiente forma: from pymongo import mongo client, y estamos listos para controlar MongoDB desde Python. Primero vamos a conectarnos a nuestro servidor de Mongo. Para esto tenemos que instanciar un objeto de la clase MongoClient que hemos importado y pasarle el hostname donde se encuentra mi servidor corriendo como primer parámetro. Si ustedes como yo tienen Mongo corriendo en su ambiente local, aquí tienen que pasarle localhost, que es el hostname corriendo en un ambiente local. Como parámetros adicionales, yo también le puedo pasar el puerto, que por defecto siempre va a ser el 27017. Y si yo utilizo autenticación dentro de mi base de datos, puedo pasarle aquí el usuario y también la contraseña que utilizo. En mi caso, como yo no utilizo autenticación y yo tengo Mongo corriendo en el puerto por defecto, puedo omitir estos parámetros adicionales. Y este cliente lo voy a guardar en una variable que en mi caso la voy a llamar client. Entre muchas de las cosas que podemos hacer con el cliente, podemos ver los nombres de nuestras bases de datos que tenemos en Mongo con el método client.listDatabaseNames. Y esto de aquí lo que me va a retornar es una lista cuyos elementos son cada uno de los nombres de las bases de datos que tenemos creadas. Voy a imprimir, es decir, mostrar por pantalla, qué es lo que me devuelve el llamado al método. Y es lo que dije, el nombre de las bases de datos que tengo creadas. Si no tenemos ninguna base de datos creada, no se preocupen, porque ahorita vamos a crear una nueva base de datos y la vamos a llamar prueba. Entonces, para crear una nueva base de datos, colocamos la variable donde tenemos el cliente, seguido de corchetes, y dentro de los corchetes colocamos el nombre de la base de datos que queremos crear como una cadena de caracteres, es decir, prueba. Esto lo asignaremos a una variable, que en mi caso la voy a llamar db, pero puede tener cualquier nombre. Esta variable va a almacenar un objeto de tipo database, con el cual vamos a poder hacer operaciones a nuestra base, tales como crear o eliminar colecciones. Si es que la base de datos prueba ya existiese, no hay ningún problema, operaremos sobre la base de datos ya existente. Vamos a correr nuevamente este código para ver de nuevo los nombres de nuestras bases de datos. Y ustedes notarán que dentro de la lista no aparece la base de datos que hemos creado. ¿Por qué? Y es que los nombres de la base de datos, así como cuando vimos en el video anterior, que los nombres de la base de datos no aparecen enseguida cuando listamos la base de datos. ¿Por qué? Porque estas están vacías, ¿sí? Una vez que nosotros empezamos a insertar colecciones y a estas colecciones le insertamos documentos, ahora sí que van a aparecer en el listado de los nombres de la base de datos. Entonces vamos a crear una nueva colección dentro de esta base de datos y a esta colección le vamos a llamar personas. Para crear una nueva colección colocamos la variable donde tenemos la base de datos, es decir, db, seguida de corchetes, y dentro de los corchetes, como una cadena de texto, colocamos el nombre de la colección que queremos crear, es decir, personas.
Esto lo asignamos a una variable que la voy a llamar call, pero puede tener cualquier nombre. Esta variable va a almacenar un objeto de tipo colección, con el cual vamos a poder hacer operaciones sobre nuestra colección personas, tales como agregar, eliminar y modificar documentos. Y de la misma manera que funcionan las bases de datos, si es que esta colección personas ya existe dentro de mi base de datos, no hay ningún problema. Vamos a operar sobre la colección ya existente. Y si no existe, PyMongo la va a crear por nosotros dentro de MongoDB. Ahora vamos a ver el nombre de todas las colecciones que tengo dentro de mi base de datos prueba. Para esto yo puedo hacer db.listCollectionNames. Y en teoría me debería aparecer la colección personas, pero esto me vuelve un arreglo vacío. ¿Por qué? Vuelvo y recuerdo que es porque todavía no hemos insertado ningún documento. Ahora, una vez que yo ya tengo la variable call, ya puedo acceder a los documentos de la colección. Entonces, ahorita vamos a hacer algunas operaciones con documentos. Vamos a agregar un documento a nuestra colección. Para nuestra suerte, la sintaxis de documentos en Mongo es muy parecida a la sintaxis de diccionarios en Python. Y durante todo el video vamos a manejar esta sintaxis de diccionarios para manejar lo que es inserción de documentos, modificaciones, proyecciones, queries, etc. Entonces, para agregar un nuevo documento a mi colección, hago lo siguiente. Pongo el nombre de variable donde tengo guardada mi colección, que es call, punto, y el método a utilizar es insert1 para insertar un documento. Y entre paréntesis, el primer parámetro que recibe insert1 es como tal el documento que yo quiero insertar, como un diccionario de Python. Es decir, entre llaves y pares clave valor separados por coma. Entonces, mi primera clave va a ser edad, 2 puntos, como valor va a tener un entero 20, coma. Mi segundo par clave valor va a ser clave nombre, como valor va a tener mi nombre. Y finalmente una tercera clave llamada intereses, que como valor va a tener un arreglo de cadenas de caracteres. Y lo interesante es que PyMongo transforma todos estos tipos de datos de Python para poder insertarlos a mi colección dentro de Mongo. Entonces vamos a correr este código de aquí. Y para comprobarlo, vamos a contar cuántos documentos tiene mi colección ahora. Para hacer eso hacemos el nombre de la colección .countDocuments. Y dentro de los paréntesis le voy a pasar un diccionario vacío. Luego voy a explicar esto en detalle. Imprimo lo que me devuelve esta función de aquí y me debería devolver 1. ¿Qué es lo que me devuelve? ¿Por qué? Porque yo he agregado apenas un documento a mi nueva colección. Entonces, ahora sí, cuando yo haga print client.list database names para ver los nombres de mi base de datos, y también cuando yo haga db.list collection names para ver los nombres de las colecciones que yo tengo, en este punto ahora sí que va a aparecer mi base de datos prueba y va a aparecer mi colección personas listadas. ¿Por qué? Porque ya tengo un documento dentro de mi colección. Hemos utilizado insert1 para insertar un documento, pero yo también puedo insertar varios documentos. Para esto utilizo la variable donde tengo mi colección .insertMany. Y ahora, como primer parámetro de esta función, yo ya no le voy solamente a pasar un diccionario, sino que yo tengo que pasarle varios diccionarios como tal. Por lo tanto, yo aquí le tengo que pasar una lista de diccionarios en donde cada elemento de esta lista va a ser cada uno de los documentos que yo quiero agregar a mi colección. Entonces le voy a agregar un par que ya tengo en el clipboard que van a tener básicamente una estructura bastante parecida. Aquí he agregado 2. Vamos a agregar 2 más y lo que van a diferir es la edad. Bien, entonces vamos a ejecutar esto de aquí. Lo corremos. Y una vez que esto sea ejecutado, vamos a ver cuántos documentos tengo en mi colección. Y como debería de ser, tengo 5
documentos. Me ha faltado aquí este parámetro. Tengo 5 documentos. Bien, para ver cómo está quedando nuestra colección, vamos a hacer un query de lectura, ¿sí? Para poder hacer queries como tal, lo que yo tengo que utilizar es la función find, call.find. Y dentro, como primer parámetro de esta función find, le pasamos en forma de diccionario de Python el query de los documentos que queremos encontrar, tal y como lo hicimos en el primer video de Mongo. Si pasamos en este caso un diccionario vacío, obtengo absolutamente todos los documentos de la colección, como lo dije tal y como lo hacíamos en Mongo. Ahora, esta operación de aquí como tal me devuelve una lista de documentos y como lista que es, yo la puedo recorrer con un lazo for documento por documento. Es decir, for seguido del nombre de variable donde yo quiero tener cada uno de los elementos que estoy recorriendo. Le voy a poner documento, pero puede ser cualquier nombre de variable. In y el resultado de esta operación que, como dijimos, es una lista de documentos. Y luego ahora sí, en cada iteración de lazo for yo puedo hacer un print de mis documentos y ver cómo estos están quedando. Entonces vean cómo aquí tengo los 5 documentos que he agregado previamente. Bien, como lo dije, este primer parámetro que recibe la función find es el query de consulta para nosotros poder obtener los documentos. Entonces, este query de consulta, aquí dentro yo le puedo pasar todos los condicionales de Mongo que habíamos visto en el video introductorio a Mongo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encontrar todos los documentos cuya edad es mayor que 20, lo que yo haría aquí es, en un formato de diccionarios de Python, es decir, entre llaves, escribo la misma expresión de Mongo. Mi clave va a ser edad, 2 puntos, y luego, dentro de llaves, la sintaxis era greater than, greater than gt, 2 puntos, y el valor que yo quiero que mis documentos tengan esta clave mayor que. Entonces, este query de aquí me va a obtener todos los documentos cuya clave edad tengan un valor mayor que 20. Vamos a ejecutar este código de acá y como vemos obtengo exactamente lo que he dicho. Edad 23, edad 40 y edad 80. Entonces, para hacer queries es simplemente utilizar la función find y dentro como primer parámetro le pasamos el query, así como lo escribíamos en Mongo, pero con la sintaxis de diccionario de Python, que son muy parecidas. Ahora, si yo quisiera solamente obtener un documento de mis queries, yo también lo puedo hacer. Ahora no utilizo la función find, sino que utilizo la función find one. Y como tal, esta función find one, si solamente es 1, ya no me devuelve a mí un arreglo. Por lo tanto, yo ya no la puedo recorrer. Sino que esto ya me va a devolver el documento como tal en una sintaxis de diccionarios de Python. Lo voy a guardar en la variable doc y finalmente voy a imprimir lo que tiene esta variable dentro. Entonces vamos a cambiar también la condición, le vamos a poner que edad sea igual a 80. Corremos esto y esto nos va a devolver como tal el documento que tiene la edad igual a 80. Find one me devuelve solamente un documento y find me devuelve el listado de todos los documentos que cumplen con la condición del query. Ok, ahora lo que vamos a hacer es eliminar documentos, ¿sí? Vamos a eliminar este documento en donde edad es igual a 80. Entonces, para eliminar un documento, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. El nombre de mi colección, punto, y utilizo la función delete one si quiero eliminar uno y delete many si es que yo quiero eliminar varios. En el caso de delete many, yo eliminaría todos los que cumplen con la condición que yo le pase aquí entre corchetes, entre llaves. En caso de delete one, yo solamente eliminaría la primera ocurrencia. Entonces, para eliminar el objeto
o el documento cuya edad sea igual a 20, simplemente tengo que ponerle aquí edad 2.20, ¿sí? Básicamente aquí estoy poniendo la condición por la cual quiero que se eliminen mis documentos. Y luego de correr esto, una vez que yo lo he corrido, vamos a ver cómo quedó mi colección. Vamos a intentar hallar, es decir, hacer find one del documento cuya edad era igual a 20. Vamos a imprimir este documento y vemos que me imprime none. ¿Por qué? Porque este documento ya no se encuentra. Lo he eliminado satisfactoriamente. Vamos a ver ahorita el estado actual de mi colección. Entonces, para esto vamos a hacer un lazo for document in el nombre de la colección .find llaves vacías para que me retorne todos los documentos de la colección print document. Una vez que corremos esto, vamos a ver que solamente tengo 4 documentos. ¿Por qué? Porque hemos eliminado el documento que tenía la edad igual a 20. Ahora vamos a hacer modificaciones. Ya hemos hecho lecturas, inserciones y eliminaciones. Ahora vamos a hacer modificaciones. Para hacer modificaciones, yo tengo que poner el nombre de la colección, punto, y el método a utilizar es update. Y aquí yo puedo utilizar, así como en las eliminaciones, así como en los deletes, yo puedo hacer update de un solo documento o hacer update de varios documentos a la vez. Vamos a nomás hacer update de uno y como primer parámetro tengo que pasarle cuál es la condición del documento al cual yo le quiero hacer update. Vamos a hacerle update al documento que tiene la edad igual a 80. Entonces, que la edad sea 80. Y como segundo parámetro, le pasamos el query de modificación, que si recordamos la sintaxis es set, $set y 2 puntos entre llaves todas las ediciones que yo quiero hacer. En este caso le voy a poner que la edad ya no sea 80, sino que ahora sea 99. Finalmente vamos a nuevamente ver el estado de mi colección, code.find, luego de haber ejecutado el update, para verificar que el documento se haya actualizado. Entonces corremos esto y vemos como tal que el documento que tenía edad 80 ahora tiene la edad 90. Se ha hecho la modificación que hemos querido al documento que ha satisfecho nuestro query de consulta. Finalmente, desde Python también podemos crear índices dentro de una colección. Si no sabes lo que es un índice, te dejo aquí en la esquina superior derecha el video, la segunda parte, en donde explico qué son los índices y cómo funcionan dentro de Mongo. Entonces, para crear un índice, recordemos que los índices se crean sobre claves dentro de las colecciones. Yo tengo que hacer call.createIndex, pasándole como primer parámetro una lista de los índices que queremos crear. Como solo queremos crear un índice sencillo, va a ser una lista de solamente un elemento. Cada elemento de esta lista corresponde a una tupla. Una tupla de 2 elementos. El primero contiene el campo el cual queremos indexar. Digamos que queremos indexar nuestra colección por el campo edad. Entonces el primer elemento de la tupla va a ser el nombre del campo, coma, y el segundo elemento va a ser si es que el índice va a ser un índice ascendente o descendente. Repito, si es que están confundidos con esto de índices, tengo un video donde explico claramente de manera sencilla qué es un índice y qué es esto de ascendente y descendente. Ahora, para definir este valor ascendente y descendente, tenemos unas constantes que tiene PyMongo y debemos importarlas. Para importar constantes, hacemos lo siguiente, from PyMongo import, y aquí directamente podemos ascender a las constantes ascending y descending. Entonces, si yo quiero crear un índice ascendente, le paso aquí la constante ascending que la he importado. Entonces, vamos a correr esto de aquí
Y una vez que termine esta ejecución, el índice dentro de DAT ya estará creado. Y recordemos que los índices, ¿qué es lo que hacen? Básicamente hacen nuestras consultas más rápidas. Ahora, antes de terminar, eliminemos todo lo que hemos hecho. Es decir, eliminemos las colecciones, luego eliminamos la base de datos. ¿Cómo hago esto? Lo hago de la siguiente manera. db.dropCollection. Y como primer parámetro le paso el nombre de la colección que quiero eliminar. En este caso quiero eliminar la colección personas. Y eliminamos esa instrucción de aquí para que no se cree la colección nuevamente luego de que corramos esto una segunda vez. Luego de esto vamos a hacer un print db.listCollectionNames para que veamos que efectivamente eliminamos la colección persona. Entonces corremos este código de aquí y como pueden ver los collection names ya no tienen ninguna colección porque esta instrucción de aquí eliminó la colección personas que era la única que teníamos creada. Ahora eliminaremos la base de datos. Para eliminar la base de datos utilizamos el cliente.dropDatabase y eliminamos la base de datos que creamos, que la llamamos prueba. Y de la misma manera vamos a hacer un client.listDatabaseNames para que puedan verificar que la base de datos se ha eliminado. Y como ven, dentro de la lista de mis bases de datos ya no se encuentra la base de datos prueba, que la he eliminado con esa instrucción de acá. Acá vemos esto cerrando la conexión del cliente utilizando client.close. Una vez que yo ejecuto esta instrucción, este cliente me va a quedar invalidado, obsoleto. Yo ya no voy a poder hacer ninguna de las operaciones que hemos estado haciendo, ni acceder a las bases de datos, ni a las colecciones, etc. El cliente queda totalmente cerrado. Entonces ejecutamos esto y simplemente el cliente se cierra. Y ya no se lo puede usar si es que tuviera instrucciones consiguientes. Excelente. Hemos cubierto lo esencial de PyMongo. Con esto ustedes van a poder hacer sus CRUDs o almacenar información, modificar, eliminar sin ningún problema desde Python. Recuerden siempre ir a la documentación sobre todo lo que aprendemos aquí para poder aprender mucho más. Recuerden que es imposible aprender una herramienta en su totalidad en un video, tampoco en un día, porque son herramientas que a veces suelen ser muy complejas. Siempre debemos empezar por lo básico y luego sobre la marcha ir resolviendo problemas que van apareciendo o dudas que vamos teniendo leyendo la documentación. Si te gustó este video dale like y no olviden suscribirse para aprender algo nuevo todas las semanas. Nos vemos en el próximo video.